invitado a un gran amigo, el maestro José Alfredo Piera Pellicer, y decidí presentarlo yo, precisamente porque para mí y para la Universidad de Londres es un honor el tenerlo aquí el día de hoy. Nos va a hablar de un tema que ustedes conocerán como abogados y criminólogos y criminalistas, pero que yo como psicóloga, pues la verdad desconozco, pero voy a estar muy atenta para poder aprender, que es la entomología forense y su importancia en la investigación de los hechos criminales. Pero antes de pasarle el micrófono a nuestro invitado, me gustaría dar una pequeñísima semblanza, porque si diera toda la semblanza de José Alfredo, pues me llevaría cerca de 20 minutos y no los quiero distraer del tema importante. El maestro José Alfredo Piera Pellicer es profesor de criminalística y policía científica. Es medalla al mérito en el trabajo por el Reino de España. Es Cruz Blanca al mérito policial del Cuerpo Nacional de Policía del Reino de España. Rector del Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín. Perito judicial en los juzgados de Inglaterra y del Reino de España. Pero sobre todo es un gran amigo, una gran persona que me enorgullezco de conocer. Gracias, José Alfredo, y esperamos todo tus palabras y la enorme sabiduría que nos vas a compartir. Espero que esto sea una experiencia muy interesante y aquí estaría al pendiente. Es todo tuyo, público, José Alfredo. Muchas gracias, Ivonne, por tus palabras, siempre tan cariñosas. Vamos a ver, mira, y a todos los asistentes también agradecerles el hecho de que hayan venido a escuchar este tema, que como diapositiva es bonito, pero que en la realidad cuando lo ves, pues la verdad es muy fuerte de ver. La entomología forense es la ciencia que estudia los insectos que tienen que ver con los temas forenses. Llamamos entomología forense cuando se trata de los insectos del cadáver, pero no es solamente eso. La entomología forense tiene otras vertientes relacionadas con las investigaciones criminales que ahora vamos a ir viendo poquito a poco. ¿Están viéndolo todos ustedes bien? Vamos a ver. La entomología, según el entomólogo israelí Franz Bodenheimer, es el maná de los israelitas. Según él, dice que en el Antiguo Testamento, cuando nos hablan del maná de los israelitas, donde dieron de comer al pueblo de Israel, eran simplemente unas excreciones cristalizadas del azúcar excedente de una especie de insectos Aphidae, de la familia de los homópteros, que son unos insectos que excretan por el ano unos azúcares. Esos azúcares, en un oasis con humedad, pues se generaron, pero ya posteriormente, con un aire seco de poniente, se convirtieron en obleas que dieran de comer al pueblo de Israel. La entomofabia es una práctica ancestral que incluso tiene antecedentes bíblicos. Según el Antiguo Testamento, en el Levítico 11, 20, 23, se dice que todo volátil que ande sobre 4 patas lo tendréis por abominación, pero entre los insectos alados que marchan sobre 4 patas, comeréis aquellos que tienen más largas las patas de atrás para saltar sobre la tierra. Otra cita bíblica es cuando Juan el Bautista subsistió en el desierto comiendo langostas y miel. Lúculo celebraba por la magnificencia de sus festines en el siglo I antes de la era cristiana, ingería durante meses larvas de cucarachas maceradas de vino y salvado y después las asaba. En el pasado los insectos los mismos han servido por igual como alimentos que como medicina. Los médicos griegos y los romanos describían chinches para curar muchos males. También los insectos han causado catástrofes impresionantes. Por ejemplo, el escarabajo de la patata, la Leptinotarsa licedelineata, fue un insecto capaz de hacer que el mundo pasara hambre, porque no dejó crecer
en ningún momento este tubérculo, y este tubérculo servía como base alimenticia a prácticamente todo el mundo. Se desplazó por todos los continentes. Y luego tenemos el mosquito, el Aedes aegypti, que en agosto de 1905 fue capaz de paralizar las obras del canal de Panamá, porque consiguió infectar a 25.000 trabajadores de la malaria. Es un vector, los insectos muchas veces son vectores de enfermedades. En su pico transportan los virus, con lo cual son una seria amenaza. Por ejemplo, en Valencia, en Valencia, España, donde yo soy, existe una enfermedad de los caninos, que es la lismania, que la transmiten los mosquitos que están encharcados en el lago de la Albufera. Bueno, siempre son las hembras. Después, el escarabajo de las palmeras fue capaz de paralizar y destrozar el palmeral de Elche, uno de los palmerales más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque el insecto, la larva, entraba y se comía la savia de las palmeras por dentro y las dejaba, como pueden ustedes ver en la imagen superior izquierda. La diversidad biológica de las ciudades, factores que contribuyen a los problemas de plagas urbanas, importancia y control de plagas urbanas, entomofobia, salud pública, alergias y exposición a pesticidas para su control. O sea, el insecto no es fácil de matar y todo lo que mata al insecto seguro que a nosotros también nos perjudica. Hay veces que estos aerosoles en los que nosotros evitamos que haya unas moscas nos perjudican más los aerosoles que si hubieran en sí unas moscas. Pero ahora vamos a ver qué es en sí la entomología forense. La entomología forense no es ni más ni menos que conocer el comportamiento de los insectos. No se crean insectos especiales para el cadáver, no. Son los insectos que están aquí en la Ciudad de México, los mismos que están en Querétaro, los mismos que están en Alemania, los mismos que están en Brasil. Eso es un concepto que tenemos que tener claro, porque si usted colocara un trozo de carne después de comer o durante la comida en el campo, verá usted que acuden unas moscas. Esos dípteros acudirán igual al cadáver. Y si ustedes se fijan, por hacer la introducción de en sí lo que es la entomología forense, verán que el cadáver es el equivalente si nosotros agarráramos una pieza de carne. Esa pieza de carne la dejáramos al sol, se iba a ir descomponiendo. Como vaya descomponiéndose esa carne, va a tener un tipo de olor y acorde a ese tipo de olor irá un tipo de insecto. ¿Cuándo irán las primeras? Las moscas, las lucilas, las verdes, que son las primeras que van a ir, que van a oler esa carne desde kilómetros, Entonces, como se vaya secando esa carne, llegará un momento que quede seca del todo y entonces, ¿qué irán? Los mismos insectos coleópteros que van a los secaderos de jamón. Y en los secaderos de jamón, que es un azote para los propietarios, el daño que pueden ocasionar esos insectos. Lo que pasa es que yo les he puesto el ejemplo de un trozo de carne, pero un cadáver no es un trozo de carne. Un cadáver tiene huesos, tiene intestinos, tiene músculos, tiene nervios, tiene uñas, tiene pelos. Entonces, acorde a todo lo que tiene el cadáver, irán, por ejemplo, cuando ya prácticamente no quede nada en el cadáver, verán que acuden unas maripositas. Esas maripositas son las mismas, las polillas que tienen ustedes en la lana, en los armarios cuando se guarda la ropa. Las mismas. O sea, no se inventa nada. Lo que ocurre es que un cadáver no es solamente lo que aparentemente se venía diciendo, porque estaba todo entremezclado. No había nadie que verdaderamente lo pudiera clasificar. Entonces ya venía el hecho de que se cuenta de un chino, de un campesino chino que murió en un arrozal y entonces no sabían quién era el asesino. Entonces el alcalde de la zona, el prior, lo que hizo es que los puso todos con la hoz en alto. Las hoces estaban todas limpias, pero hubo una que a pesar de estar limpia acudían las moscas. Y dijo, aquí están, este es el asesino.
¿Por qué? Porque las moscas, por mucho que lo lavemos, siempre los insectos son el mayor detector que hay. Ya les iremos contando anécdotas que pueden ocurrir en la entomología forense y en la cadavérica. ¿Qué ocurrió con esto? Pues que esto estaba muy bien hace 2000 años, pero hoy no se tendría eso. ¿Por qué razón? Porque esa hoz pudo haber matado al campesino, pero también pudo ser que al cortar la mata del arroz hubiera cortado un ratón y la mosca no va a distinguir la sangre. Luego, hoy la prueba que tenemos que presentar ya no es la empírica que nos cuentan en los libros de iniciación a la entomología forense sobre esta anécdota que ocurrió en China y que ha salido muchas veces en los programas de televisión. Pues miren, en el 1859, Jean-Pierre Megnin, que era un veterinario francés, que fue el director del Museo de Ciencias de París, se dio cuenta que había que clasificar las escuadras de la muerte. Él llamó las escuadras. Luego llamaron, el doctor Reverter le llamó los trabajadores de la muerte. Luego cada uno dio una versión. Y durante más de un siglo ha sido todo un empirismo. Y parecía que cuando estaba el cadáver, llegaban las moscas, las verdes, luego las moscas comunes, luego la mustila. Y ahí había un totus revolutius. Y parecía que eso, como si viéramos las películas del séptimo de caballería, ahora entra el séptimo de caballería, luego la infantería, y así no es. Un cadáver, hay una mezcla de cosas. En un cadáver puedes ver un cuervo comiéndoselo, puedes ver ratas, puedes ver cucarachas, puedes ver abejas, puedes ver las moscas, que sí que acudirán acorde a la temperatura, acorde al tiempo que esté en descomposición. Tendrá que ver si estamos en un ambiente húmedo. No es lo mismo en el verano de Chihuahua que el verano de Chiapas. Si nosotros agarramos la ropa, la lavamos y la ponemos a secar, no se va a secar igual si estamos en un ambiente seco que si estamos en un ambiente húmedo. Si estamos en un ambiente seco, se va a evaporar y se va a secar de inmediato. Después, los insectos hay que tener en cuenta que no tienen los días de vida. Lo que tienen es que acorde a mayor temperatura, mayor es el crecimiento. Ahora lo iremos viendo. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que ya la iremos también comentando, es que las moscas no crecen. La mosca que nace pequeña muere pequeña. ¿Por qué? Porque es una especie que es la Fania caniculares y la mosca común son iguales, una es pequeña y la otra es grande. Luego no tiene nada que ver el tamaño, porque como nacen, mueren. Lo que nosotros estudiamos no es en sí la mosca, es la larva de la mosca y el comportamiento que ellas tienen. Una parte importante del trabajo del entomólogo forense es ser capaz de nombrar las especies precisas que se encuentran en un cuerpo. Poner un nombre a la evidencia es fundamental para la investigación. Conseguir la especie equivocada puede producir un error en la estimación del momento de la muerte. Por eso tengo yo especial interés en poderles hablar a los que verdaderamente ven los cadáveres, porque luego les presentaré una pericial realizada en el Reino Unido, en Inglaterra, donde la pericial la hizo una de las personas de mayor prestigio del mundo en insectos, pero verdaderamente no conocía el cadáver, no conocía el campo, no conocía lo que ocurre en un cadáver, lo que ocurre en un campo, y entonces al no tener ese conocimiento, el informe fue preciso, pero un joven fue condenado a cadena perpetua, cuando verdaderamente no había sido. Eso lo iremos viendo en el transcurso de la conferencia. Por ejemplo, ya que la temperatura es un factor en la descomposición y el crecimiento de los insectos, se tendrían que obtener información precisa sobre las temperaturas acaecidas desde el deceso a estudio. Se podría utilizar tales datos para entender cómo los insectos podrían cambiar acorde al tiempo transcurrido y a la temperatura promediada. Por ejemplo, sin entrar en el cadáver, sino en la entomología forense propiamente dicha, los grupos antiterroristas han logrado rutas de la fauna entomológica asociada, también por los insectos adheridos. ¿Por qué? Porque el insecto de día no es el mismo que el insecto nocturno. El diurno no se parece en nada al nocturno. Con lo cual, nosotros en esta fotografía podremos ver si los insectos adheridos son insectos nocturnos o diurnos, con lo cual ya sabremos si ha viajado de noche o ha viajado de día. Con lo cual es un dato que le daremos
al grupo investigador. Si nosotros, por ejemplo, el insecto está pegado al radiador, es que viene de un lugar frío, porque si viene de un lugar cálido no estarán pegados al radiador. Y por mucho que se limpie, siempre habrá un artejo, que es una parte del insecto, pegada, donde podremos encontrar. Luego también podremos ver en las evidencias entomológicas en los vehículos a qué velocidad estimada ha circulado el vehículo, acorde al traumatismo que tengan los insectos referente al choque con los vehículos. Por ello, la entomología forense la dividiremos, para nuestro interés, en 3 áreas judiciales: entomología urbana y rural, entomología de productos almacenados, entomología cadavérica y policial. En la frase clásica latina donde dice corruptio unis et generatio alterius, la corrupción de una cosa es la generación de otra, lo que nos conduce a una nueva dimensión consecuente a este constante cambio de forma. Durante la vida expresada en el crecimiento y después de la muerte en la desintegración, y esa es la función. La palabra cadáver quiere decir carne, tiempo y gusanos. Caro de carne, data de tiempo, vernibus, verme es igual a gusano. El ecosistema sería un conjunto de factores abióticos, como humedad, temperatura, vientos y propios, y como terreno, viviendas cercanas, vertederos cercanos, etc. Luego, vamos a la clásica frase de don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, cuando dijo: a mi consulta nunca me llega un hueso roto, me llega un paciente cojeando. Luego, cada cadáver, cada situación es un tema. Un cadáver no se trata de que esté en Chihuahua o esté en Querétaro o esté en Ciudad de México. Dentro del Querétaro o dentro de Ciudad de México hay miles de variables. Un cadáver puede estar medio cadáver al sol y medio cadáver a la sombra. No va a descomponerse igual. Todos estos datos son los que por eso nosotros creamos en España, y luego lo hemos hecho aquí en México, un laboratorio de descomposición cadavérica, que lo hacíamos con puerquitos que se llaman científicamente suidos que es que las madres aplastan al nacer. Entonces nos sirven porque los tomábamos el día antes y hacíamos escenarios con ellos que luego les iré mostrando. Como resultado de la necrosis se producen en las células una serie de sustancias que son captadas por los finos órganos sensitivos de los insectos a muchas distancias. Estas sustancias son los alcoholes, el ácido acético, el ácido láctico, sustancias alifáticas y productos amoniacales. En cada época tendrá un tipo de olor. Y esto que ven ustedes blanco aquí abajito, estos son las larvas que invaden el cadáver. La entomología cadavérica es la encargada de estudiar la colonización y sucesión de los insectos sobre el cadáver y tiene como objetivo fundamental el establecimiento de la data de la muerte. Anteceden todos ellos desde el exterior. No tenemos gusanos en nuestro cuerpo, porque ha habido siempre un mito de que si los gusanos salían del cuerpo, no, siempre llegan de fuera. ¿Y cómo se comportan los gusanos? Como ahora veremos, las moscas o los dípteros, científicamente hablando. ¿Cómo se comportan? Pues con prevalecer la especie. Ellos lo que buscan es que prevalezca la especie. Ellos siempre, o ellas, siempre pondrán los huevos en los orificios. Por ejemplo, en un cadáver lo pondrán en la nariz, en las orejas, en los ojos, en la boca. Si está desnudo, en el ano o en vagina. Si está vestido, lo pondrán entre las arrugas, entre la piel y la ropa. Claro, si el cadáver está desnudo y luego si está desnudo y luego le ponen la ropa, vamos a verlo por la forma que han depositado sus huevos los insectos. Y si está vestido y lo han desnudado, también lo vamos a poder ver. A partir del momento de la muerte, todo cadáver, excepto casos especiales, es colonizado por una sucesión de fauna entomológica. Suele ser inferior a las 24 horas y seguirá siendo colonizado por las diferentes especies acorde al estado. Hay insectos incluso que van a las salas de disección, porque entonces se alimentan de los fluidos del cuero cabelludo, en las incisiones que se hacen en las autopsias. Las cucarachas, esto podemos ocultarlo, perdón. ¿Esto? Sí.
Las cucarachas, hormigas, cangrejos, estrellas de mar, abejas, avispas, todos dejan marcas características como resultado de su composición de barrido. Fíjense ustedes que vamos a poner el ejemplo de, pues no sé, de un campo de cerezos o de un campo de naranjos, donde llega la floración y se llena de abejas. Cuando esa floración termina de forma drástica, termina en un momento, en un día, en 24 horas, deja de haber flor para que pase a haber fruta. ¿Qué ocurre? Que entonces las abejas se quedan con hambre, no tienen dónde comer, entonces suelen acudir a los flujos cadavéricos. Luego, si nosotros en un cadáver que lleve mucho tiempo podemos ver artejos de abejas, es que ese cadáver falleció o fue asesinado en una época en la que había floración. Es otro dato que podemos aportar. Luego también, ya como le dije, encontramos hormigas, abejas y encontramos cuervos. Ustedes habrán oído decir la frase injusta y poco científica de cría cuervos que te sacarán los ojos. Pues los cuervos no es que les gusten los ojos, les gusta la carne. Lo que ocurre es que su pico, como ven ustedes aquí, no tiene suficiente atmósferas de presión para ser capaz de atravesar la piel. Por eso lo que hace es que pica a los ojos y se come los ojos. Nosotros este experimento lo hemos hecho con suidos, con puerquitos, y entonces ves que el cuervo se come los ojos, pica los ojos. Pero si no hay una herida, se mueren de hambre. Se morirían de hambre porque son incapaces de atravesar la piel. Por eso es importante este dato, porque lo importante de los insectos y del resto de animales es conocer su etología. Saben que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Nos interesa mucho conocer la etología porque verdaderamente si en una carretera o en un camino orillado vemos un cadáver y solamente le han sacado los ojos, pues es que este cadáver no tenía ninguna herida. Porque si hubiera habido una solución de continuidad, el cuervo hubiera entrado por ahí y lo hubiera destripado. Porque una vez atraviesan la piel, ya son capaces de sacar toda la parte interior del cuerpo. Con lo es otro dato forense importante. Como les decía antes, el estudio del cadáver entre el ecosistema y el cadáver, pues no es lo mismo un campo de arrozales que el desierto. No se va a comportar el cadáver exactamente igual. Y ahora vamos a ver, hay que tener en cuenta que el ciclo del díptero, bueno, y el de otros insectos también, es, por ejemplo, en el caso del díptero, que es el que más nos interesa para la data de la muerte, es la mosca pondrá un huevo, pone un huevo, ese huevo se convertirá en larva, la larva tendrá 3 estadios, que es L1, L2 y L3, la larva tiene un espiracle posterior y un espiracle anterior. Entonces, esa larva, cuando ya vaya a pasar a crisálida, a capullo, es cuando se va a esconder, porque los animales, por su instinto de supervivencia, lo que van a hacer es que no se van a dejar expuestos a que lleguen pájaros, que lleguen otros insectos y se los coman. Solución, cuando ellas van a pasar a crisálida, se van a separar del cadáver y lo normal es que se vayan a muchos metros y se escondan bajo tierra. Y entonces saldrá la crisálida. La crisálida es importante porque es un exoesqueleto donde puede durar miles de años un resto de crisálida. Pero si se analiza, vamos a saber los restos que pudiera tener sobre el cadáver. Si ese cadáver había ingerido drogas, si había ingerido venenos, esto se va a detectar en la crisálida. Y ya luego, una vez la crisálida madure, entonces saldrá el imago, que es la mosca. Nosotros tenemos, por ejemplo, las más importantes son estas que les muestro, la musca doméstica, la Stomoxys calcitrantis, la musca stabulus, etc. Y ustedes verán que en la parte anterior de la larva tienen unos dibujos, como pueden ver aquí, el 6F, el 6G, el 6E, esos dibujos pertenecerán a la crisálida. Lo que ocurre es que hay muchas más variantes que crisálidas, con lo cual lo ideal será que nosotros sepamos cultivar esas crisálidas, como les voy a explicar ahora. Y la importancia en el desarrollo larvario. Para estimar la edad de los insectos recuperados de una escena del crimen, tiene una estimación exacta de las temperaturas a que los insectos en vías de desarrollo eran expuestos. Esto es porque la proporción de desarrollo
de huevos a moscas. A más calor es más rápido el desarrollo. Recíprocamente, el frío vuelve el desarrollo más lento. Esta regla sostiene un cierto rango de temperaturas para cada especie, siendo que solo unos grados pueden tener un impacto importante en las proporciones de desarrollo. Por ejemplo, a 16 grados, vamos a basarnos en los centígrados, tardaría en eclosionar un huevo 49 horas, pero 35 grados, un día de calor, en 8 horas ya el huevo se ha convertido en larva. Llega la fauna y la fase de huevos. Las primeras en llegar son las moscas, ya que son las más rápidas. Llegan volando, poniendo los huevos en los orificios o pliegues que evolucionan a larva. Y fíjense ustedes que siempre van a colocar los huevos, fíjense ustedes, aquí en la oreja del puerquito, en los ojos, aquí, en la boca y aquí que no se ve en la nariz o en los pliegues. Entonces, todo cadáver en condiciones favorables va a sufrir colonización entomológica. Su duración depende de las condiciones medioambientales. ¿Cómo vamos a distinguir una especie de mosca de otra? Si ya les hemos dicho que verdaderamente la mosca cuando nace tiene un tamaño. Hay moscas que tengan en cuenta que hay 1800 tipos de dípteros. Hay moscas con diferencias, pero que nosotros las podremos ver. Se puede ver ya, evidentemente, por estudios de ADN, se detectan enseguida, pero nosotros podemos incluso, si no tenemos tales laboratorios, pues con una simple lupa de aumento podemos distinguir lo siguiente. Primero, cada dibujo que ustedes ven aquí en las alas, esto es la venación alar. Entonces tiene unas venas que se llaman la radial, la cubital, etcétera, muy parecidas a los huesos del antebrazo. Así les dieron los nombres. Y luego tienen unos traveses, que esos traveses formarán unas celdas que también tienen un nombre. Pues no hay dos moscas, o sea, mejor dicho, perdón, no hay dos especies que lo tengan igual. Esta será la mosca que primero llegará al cadáver. Y este escarabajo será un escarabajo de piel seca. Cuando el cadáver ya esté seco, esté secándose, entonces acudirán los escarabajos. Y es curioso que este escarabajo, por ejemplo, tiene instintos maternales. Quiero decir, ellos protegen a sus hijos, cosa que las moscas no conocen a sus hijos. Y fíjense si es importante, ya vamos a entrar en el tema. Un abandono de anciano y un abandono de niño no es lo mismo que que un delincuente, un asesino lo abandone en vida y haya muerto por ese abandono, a que después de muerto lo haya abandonado. No es la misma situación penal. Entonces, cuando nosotros encontremos larvas de la especie Mustica stabulans, que son las moscas que van a los caballos, stabulans es de establos, las moscas de los establos, entonces vamos a poder ver que ese cadáver había sido abandonado, porque solamente van a ir a las heces o a los excrementos de los cadáveres. Nunca van a comer carne del cadáver. Con lo cual, el encontrar artejos o encontrar larvas de esta especie es sinónimo de abandono previo a la muerte. Y ahora, tras la muerte, al cesar el soporte de oxígeno y nutrientes de las células, comienza la necrosis celular y tisular. Hay varias formas de energía dentro del cadáver. La energía potencial, según la posición del cadáver, no es lo mismo un cadáver ahorcado que un cadáver en posición horizontal. La energía cinética, formada por los individuos que componen la masa larvaria. La energía química, la descomposición unido a los factores tiempo y temperatura. Y la energía térmica por el movimiento de la masa larval. Tengan ustedes en cuenta que una masa larval recién de un cadáver que llegue en las primeras 8 horas, de los huevos que le hayan podido poner, puede formarse una masa larval del tamaño de la uña del meñique, pero puede en 24 horas tener el tamaño de un balón de reglamento de fútbol. Para que vean, el crecimiento es exponencial. Pues hasta ahora no se había tenido en cuenta, pero fíjense ustedes que luego ya lo verán en la pericial que les mostraré, donde la masa larvaria están comiendo sin parar. Es más, en los días de mucho calor, la masa larvaria, los insectos individualmente no son inteligentes, pero sí tienen una inteligencia colectiva. Si imaginamos que la masa tuviera esta forma, entonces los que están comiendo salen fuera a refrescar y los de arriba se meten dentro para poder seguir comiendo. Luego ahí se produce un calor. Si eso se ve en el cadáver, ese calor se disipa.
pero imagínense en los pulmones. Luego la descomposición y el crecimiento larvario dentro de una cavidad abdominal o pulmonar no se parecen nada a la temperatura de fuera. Luego, ya si estábamos diciendo que no es lo mismo un cadáver a la sombra que un cadáver al sol, pues muchísimo menos va a ser si tenemos en cuenta esa energía térmica que se está irradiando constantemente, porque las larvas son tan feroces que no paran de comer. Ya luego, cuando son adultos, cuando van a ser crisálidas, dejan de comer y se transforman en animagos. Y animagos ya no comen, se dedican a reproducirse. Luego, verdaderamente, esa energía térmica no se había tenido en cuenta y se está teniendo en cuenta recientemente porque verdaderamente es muy importante para determinar la data de la muerte. Cuando más rápidamente comen, mayor es la energía cinética que se transforma en térmica y más alta resultará la temperatura. Nosotros esto lo hicimos en la Universidad de Valencia, creamos un laboratorio por medio de un convenio de nuestro Centro de Prácticas Universitarias, Lucía Botín, con la Universidad de Valencia, a fin de que los estudiantes de criminología y criminalística hicieran prácticas en nuestro laboratorio, junto con los elementos, con los funcionarios de la División Científica de la Policía Nacional. ¿Por qué esto? Porque no es buena la separación. Aquí une mucho, porque cuando te dicen, y el perito tiene que ser abogado, precisamente no, el abogado lo que tiene que saber es de leyes y el perito de pericia. Entonces, mezclar a los estudiantes de criminalística con los funcionarios que son los que van a ver el cadáver y los que tienen experiencia en cadáver, nos resultó muy positivo por ese intercambio de conocimientos. Fíjense, nosotros tenemos los cadáveres, los teníamos sepultados, uno de los campos era sepultado, luego en grandes ataúdes, luego los nocturnos, donde por medio de un monitor que les monitoreaba, teníamos cadáveres en agua. El cadáver en agua es curioso que se mantiene, pero cuando lo sacas del agua y se queda en el cuerpo, en tierra, todo el tiempo que ha transcurrido en el que el cadáver se ha mantenido bien, se deteriora mucho más rápidamente que el que ha estado siempre en tierra. Fíjense esto, ven este tubo, estos son naranjos, esta especie de tubería larga, ¿para qué es? Pues porque en cada tramo se colocaba un puerquito, un suido. Entonces, habían al sol, a la sombra, a más sombra, a medio sol, porque así veíamos la diferencia de descomposiciones. Luego, un cadáver no sabes nunca dónde lo encuentras, lo puedes encontrar en un piso de lujo, en un sótano, en un campo, en un arrozal. Entonces, nosotros hacíamos sembrados para poder ver distintos escenarios. Teníamos también los puerquitos en la montaña porque allí acudían otro tipo de insectos. Después teníamos los quemados, que también tenían atracción los insectos por la carne quemada, y estaban dentro de jaulas para evitar que los zorros nos llegaran y se comieran las pruebas. Después tenemos que los teníamos en nichos como en los cementerios y siempre los colocábamos sobre fiadores para así cuando veíamos que el cadáver se evaporaba, porque el cadáver se evapora, entonces ver cómo iba decreciendo. Y aquí teníamos las urracas, porque en España no se pueden tener cuervos, está prohibido, es un animal protegido, entonces las urracas nos hacían el mismo fin y aquí podemos ver que pueden estar ya comiéndose un manjar porque les hemos acuchillado a los puerquitos. También los teníamos en estanques. ¿Por qué? Pues porque podemos ver el daño que le hace a un animal. Por ejemplo, los cangrejos suelen hacer mucho daño al cadáver. Entonces, no es lo mismo una mordedura de león que una mordedura de perro. Pues no es lo mismo una mordedura de varios cangrejos que de un pez grande. Entonces, aquí lo que utilizamos en la parte inferior era, como veremos en esta fotografía, este tipo de tortugas que eran muy veloces y entonces nos dejaban pruebas en los puerquitos. Y fíjense ustedes en las gallinas. En las gallinas, nosotros hicimos este escenario de las gallinas por una sencilla razón, porque se encontró un cadáver donde no tenía un solo gusano. No tenía un solo gusano y entonces la descomposición había transcurrido como debía, como por las normas biológicas clásicas, pero no estaba comido por los gusanos. ¿Por qué? Porque las gallinas se encargaban de comerse todos los gusanos.
con lo cual eso también es a tener en cuenta. No es lo mismo un cadáver dentro de un campo, un cadáver en el agua, un cadáver en un regadío o un cadáver en un corral de gallinas. Y aquí es la prueba que les decíamos. Fíjense ustedes que aquí se comen el ojo, pero en ningún momento se comen el puerco, mientras tú no lo acuchilles. También hicimos pruebas en desastres, en derribos. Y esto es una sala de descomposición cadavérica. Esto fue de gran utilidad para los alumnos. ¿Por qué? Porque en estos monitores se reflejaba a tiempo real cómo se iba descomponiendo este suido, este puerco. Entonces, claro, la ventaja que tenías es que ves cuando llega el suido, aquí te marcaba la humedad relativa que tenía y la temperatura, y entonces el estudioso entraba, se le daba un password, entraba en la web y podía ver a la hora cómo se había descompuesto, a las 5 horas, a las 15 horas, etc. Aquí lo podemos ver con todos los parámetros térmicos que teníamos. Y aquí es una vez ya con las prácticas, ya los quitábamos, ya cuando entraban los estudiantes y los funcionarios para poder ver de qué forma había quedado el cadáver, poderlo analizar, poder sacar muestras, poderlo llevar al laboratorio. Y otro dato que tampoco se comenta mucho es el tema radiológico del cadáver. Tema radiológico del cadáver, nosotros aquí veremos en la fotografía superior que hemos puesto sobre un intensificador de imagen el puerquito y en la parte inferior de qué forma se va dejando. Y conseguimos estas radiografías. Cada día era una radiografía. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. ¿Qué ventaja tenía esto? ¿Qué nos aportaba esto? Pues porque por la radiología también podemos saber el tiempo de fallecimiento de un cadáver. Por una sencilla razón. Porque el cadáver, cuando está recién fallecido, está todo pegado. Entonces, como van pasando las horas, va hinchándose, como ustedes pueden ver en la segunda y en la tercera. ¿Qué pasa entonces? Pues que entonces al ir separándose los tejidos es porque está entrando aire. Entonces se le está inyectando de alguna manera, valga la expresión, al cadáver el contraste negativo. Cuando ustedes se han hecho una radiografía de tórax, les han dicho, inspire, simplemente es inspirar para que el aire que inspiramos haga de contraste para que se vean los órganos de mayor densidad. Pues la radiografía perfecta en el cadáver será entre los días 2, 3 y 4. Y después verán ustedes en el último, en el día 6, que están los huesos desplazados. Si se fijan en los fiadores, se han cambiado de posición. Y nosotros no tocamos en ningún momento el cadáver, lo mantenemos así. ¿Por qué es esto? Porque las larvas son capaces de mover los huesos. Porque nosotros tuvimos un asesinato múltiple en España de 3 niñas donde se les denunció a los investigadores que habían cambiado las pruebas ya que habían cambiado los huesos de sitio. Y no es cierto. Se demostró que evidentemente la masa larvaria es capaz de cambiarte los huesos de sitio. También los pesamos para poder ver el índice de evaporación que tenían cada día los puerquitos. También no es lo mismo balacear un vehículo que se quede con los cristales, que se quede cerrado y solamente se balacee una parte, o los que están en la cajuela a los que están en los asientos. Y aquí podemos ver los que están en los asientos. ¿Por qué razón? Porque estos tenían el aire ambiental. Los que estaban en la cajuela tenían una descomposición superior. ¿Por qué razón? Porque había mayor temperatura. Porque toda la temperatura que desprende el suido no es una temperatura que se disipa, se queda ahí. Ay, perdón. Y aquí podemos ver la masa larvaria. ¿Qué ventajas teníamos con los estudiantes con este tipo de prácticas? Pues que podían poner el dedo en la llaga, como se suele decir vulgarmente. Aquí podemos ver cómo las larvas, aquí, con estas flechas se marca, cómo las larvas emigran del cadáver. ¿Por qué emigran? Aquí vemos la masa larvaria, pero aquí están emigrando. ¿Por qué? Porque se van a refugiar a fin y efecto de poder tener protección, porque eso es un instinto. Nosotros lo que hacemos o lo que debemos hacer es estudiar y conocer cómo se comportan los animales. Acorde a como un buen adiestrador de perros, si no conoce la etología del canino, evidentemente nunca lo va a poder adiestrar. Pues esto es lo mismo. Aquí teníamos nosotros los cangrejos, que también se dedicaban a comerse a
acarroñar, porque son carroñas, acarroñar también todo el tema de todos los cuerpos. Y este es el Centro de Prácticas Universitarias. Aquí está la doctora Laia Botín, donde es veterinaria, doctora en veterinaria, y es donde hacíamos las prácticas, donde hacíamos la prueba. ¿Por qué? ¿Qué misión tenía ella? Dirigir la disección. Enseñaba cómo se disecaba el cuerpo, el cuerpo del suido, para después explicarles qué se iba descomponiendo antes. Y para ver, por ejemplo, porque claro, cuando venía el estudiante ya teníamos escenarios de un suido recién fallecido, otro suido de una semana anterior, otro suido de hacía 3 meses, para que pudieran ver los insectos en cada fase de descomposición del cadáver. También teníamos las fosas clandestinas, donde nosotros, con la endoscopia médica, podíamos ver dentro de la fosa el comportamiento larvario. Y estos son todos los elementos que hacían las prácticas con nosotros, unos de la policía científica y los otros de estudiantes. Y esto es la misma prueba que hicimos aquí en México. Y la verdad que fue cuando estaba aún la Policía Federal, fuimos auxiliados por la doctora Adriana Torres, de la División Científica, y también fue muy positiva la experiencia. Y aquí es cuando ya llevamos las pruebas al laboratorio de análisis. Y aquí es ensayando todas las especies que entraban al cabo del día. La forma que teníamos de hacerlo era que estuviera todo oscuro y al atardecer los dípteros se salían por aquí. Se salían por aquí, caían en el agua jabonosa, y entonces ya los podía sacar y poder analizar. Si siempre se dice que la cadena de custodia es importante, aquí no solamente es importante, aquí es más que necesaria. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes si ya les he dicho que la larva va a crecer acorde a la temperatura en la que esté sometida. No es lo mismo, no es lo mismo. Si nosotros venimos, por ejemplo, de Nuevo León, haciendo esos días de frío, y ponemos a las larvas en la cajuela, y llegaremos aquí, pues a las 18 horas, por ejemplo. Entonces las larvas habrán tenido un retracto en su crecimiento. A que si nosotros eso lo vengamos desde Chiapas, donde hace mucho calor, entonces el crecimiento habrá sido mayor. Entonces hay que llevarlas en recipientes especiales. Esos recipientes especiales no se hace falta comprarlos, pueden ser caseros, pero hay que hacerlos especiales por nosotros mismos. La larva no se puede agarrar con una pinza del cadáver, porque si la agarras con una pinza, como podemos ver aquí, se tiene que agarrar de forma que no la rompas, porque en los humanos tenemos 500 músculos. Las larvas tienen 2.400. Si nosotros agarramos un perrito recién nacido de una pata, el perrito llorará si se la luxamos, pero la larva no. Pero no crecerá porque está enferma o porque se nos va a morir la muestra. Con lo cual hay que agarrarlas o bien por empujón o bien por medio de un pincel húmedo. Ese pincel húmedo se pasa por un peine y las púas del peine van a filtrar a la larva y la van a dejar caer a ese recipiente. Ese recipiente tiene que tener aserrín muy filtrado. Y para que no pase hambre, porque como les dije en un principio, la larva está comiendo constantemente, tendremos que ponerle carne de la Whiskas, de la que encontramos en los supermercados, carne para gato. Entonces esa carne es la que la vamos a colocar ahí y la vamos a cerrar. Si cerramos, se nos va a asfixiar. Si le dejamos una ranura, se nos va a escapar. ¿Cuál fue nuestro invento? Pues nuestro invento era con un soldador, como podemos ver aquí, perforarla y luego con una cinta cerrarla y luego con una aguja de carpule, que son las agujas que utilizan los dentistas, pinchar para que sea un orificio inferior a 1/10 de milímetro, con lo cual la larva nunca va a poder salir, pero va a respirar. Tengan en cuenta que la respiración de un grupito de larvas es muy activa, porque tener 2.400 músculos dan para respirar mucho. Y ellas son activas, con lo cual este será el transporte especial. Y luego habrá que tener un termómetro al lado diciendo cómo se está haciendo, o sea, qué temperatura ha estado recorriendo. Yo siempre pondré el mismo ejemplo. Fíjense ustedes que nosotros montamos ahora en Querétaro el mejor hospital del mundo, con todos premios Nobel. Pero quien agarra al accidentado, quien procesa al accidentado de la carretera, no está formado,
por muy bueno que sea el premio Nobel, que esté operando al paciente, no hará milagros. Si le ha seccionado la médula, no se la puede volver a coser. Con lo cual, si sería importante un buen hospital, sería más importante formar al celador, formar al paramédico que recoge, que procesa el accidentado. Esto es lo mismo. Si este señor lleva esa muestra a la división científica o al laboratorio de entomología, por buenos que sean, van a ir sobre una base errónea. Por eso, en este caso, el transporte de la prueba, el transporte de la evidencia es necesario. ¿A qué hora se tomó? ¿Cómo se tomó? ¿De qué parte del cuerpo se tomó? Si era sol, sombra, cómo era. Y luego, ¿a qué hora se empezó el transporte y con qué temperatura se llegó? Para que así el científico pueda valorar y hacer una valoración exacta de la data de la muerte. Esto es otro ejemplo. Por ejemplo, este asesino asesinó a su novia y la puso en una maleta, creyendo que no iba a pasar nada. Pues hay publicaciones, afortunadamente, cada vez más científicas de la entomología forense y podemos ver cómo las larvas son capaces de atravesar una cremallera. ¿Por qué? Porque el huevo de la larva es de 1/10 de milímetro. Pasan por cualquier sitio. Entonces, es una prueba de las que se puede ver. Y ahora vamos a ver el valor de la prueba. El valor de la prueba pericial en entomología forense es muy importante. Es muy importante. La prueba es el medio del cual se obtiene dentro del proceso judicial un dictamen fundado en especiales conocimientos, útil para el descubrimiento o la valoración del elemento de prueba. Ya decía Julio Cortázar la siguiente frase, decía que era una puerta giratoria del pensamiento, decía la siguiente frase: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda. ¿Qué diría la mujer? Si la mujer colocaría la coma detrás de la mujer, diría, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda. El varón la pondría detrás de tiene. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Hemos dicho lo mismo, pero hemos dado un giro. Yo le puedo decir a una señorita, la deseo buenas noches, y soy un señor correcto. Si le digo la deseo buenas noches, ya soy un viejo verde. Quiero decir, esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener en la prueba, porque un médico puede salvar a 500 personas a la vez, pero un juez no. Para darle la razón a usted se la tiene que quitar al otro. Y entonces este otro resulta que tiene un abogado porque hay una constitución que le da unos derechos de defensa. Entonces, ese abogado, su misión va a ser en buscarnos las comas. Y el perito tiene que ser en eso muy escrupuloso. La parte de la pericial es presentación del ponente, que es el ponente, como lo conoce, antecedentes del estudio, objeto de la pericia, material para el examen, clasificación de la pericia, resumen, material y métodos, conclusión y bibliografía si procede. Vamos a explicarles brevemente un caso de Inglaterra, del Reino Unido, el caso Hadlow, que fue la reconstrucción de un asesinato donde fue condenado un joven a cadena perpetua en el condado de Kent del Reino Unido. La historia vino brevemente de 3 amigos, Graham Wallis, Russell Croft y Neil Sayers. 3 amigos jugando el rol, uno desempeña un papel de asesino vengador, interpretándolo de tal manera que lo vive y lo hace realidad y planea asesinar a uno de los 3 amigos. Lo descuartizan, lo cambian de lugar, a los 3 días forman una pira y lo queman. Y es encontrado a los 13 días por un ciudadano que paseaba con su perro. Aquí tenemos el calendario de cómo ocurrió. El día 13 pasó una cosa, el día 10 fue movido el cuerpo, luego el día 26 fue encontrado y el día 27 fueron detenidos. Fueron condenados los 2. Uno de los 2, que es el que verdaderamente fue el asesino, dijo que él había sido influenciado por el otro y se declaró culpable. Claro, evidentemente, en la ley penal sajónica, si te arrepientes, pues se te disminuye la condena. El otro, como dije siempre, sostuvo que él no había sido, pues fue condenado a cadena perpetua. Y las pruebas de entomología, pues la policía del condado, pues las guardó en la nevera. Y los insectos se reproducen y todo, pero siempre que las condiciones sean las que ellos quieren que sean, no las que nosotros les pongamos. En la nevera duraron nada, se murieron. Entonces, claro, las pruebas eran hojalata. Entonces,
se revisó la condena y se hizo una segunda pericial. Y entonces se le mandó el informe al profesor Martin Hall, que es el director de entomología del Museo de Ciencias de Londres. Y el 10 de enero de 2002 se trasladan los insectos recuperados en el cuerpo de Mr. Russell para un examen de evidencia cuyo asesino Mr. Neil Sayers en este momento en prisión. El examen de la evidencia del insecto tuvo lugar el viernes 17 de enero. Tal. La muestra era un frasco que contenía larvas, se había mantenido en un refrigerador policíaco desde el tiempo de colección del cuerpo. La policía en los 90 redujo sus equipos forenses para ahorrar dinero, fue en la época de Margaret Thatcher, y recurrió a la consultoría privada. Entonces empezaron a trabajar con ellos, explicó hace una semana a la prensa recientemente Martin Hall, el director del departamento. Entonces Martin Hall hizo, pues como catedrático de entomología, hizo un trabajo perfecto. Hidrató los restos larvarios, los identificó los especímenes, dijo todo lo que se había recuperado, cómo se había recuperado, qué especies pertenecían, etcétera. Y entonces dijo que la media duración del insecto, que era la Calífora vomitoria, es la mosca gris de la carne, la media duración mínima para alcanzar la fase final del tercer estadio, que está lista para dejar un cuerpo, es de 458,4 horas, es decir, 19 días. Y este es el cadáver que se encontró. Aquí lo vemos el cadáver descuartizado porque lo descuartizaron, se descuartizó. Aquí lo vemos lleno de fango. Y entonces, actuación de los dípteros en el cadáver de estudio. Las imágenes adjuntas muestran un cuerpo donde podemos observar la protección ósea de la caja torácica. Es más, todo el abdomen puede actuar como acelerante si la quemadura se ha producido unos días después del fallecimiento por la abundancia de gas metano emanado en la descomposición. Se observa mayor destrozo entomológico en el presoma que en el retrosoma. Encuentra el cadáver en la tumba anegada, se detecta el tracto digestivo con larvas, se estaban alimentando activamente. Su conclusión, por ser breves, dice: nunca ninguna larva puede resistir al fuego. Y eso es una verdad, pero es una verdad a medias. Eso sería si agarro una larva, agarro un cerillo y lo quemo, la larva se muere. Pero si yo pusiera un intermedio, la larva ya no se muere. Luego, verdaderamente, si el hueso es ignífugo, evidentemente la larva podía resistir a ese fuego. Y ahora veremos también qué tipo de fuego era, que no se dijo más sobre el fuego. Las larvas podían emigrar a través de la tierra a lo largo del cuerpo y continuar su desarrollo. La presencia de los gusanos no contradice la declaración del otro asesino. Entonces, según el profesor Moritz, se había obtenido una temperatura elevada si hubiera incrementado la presión intracraneal. Luego, si hubiera habido un gran incendio, el cráneo hubiera reventado, y no pasó así. A la temperatura que se quemó produjo un daño tisular periférico. El uso acelerante hace sospechar que la madera no ardía bien. Claro, entonces nosotros luego hicimos los daños tisulares, en fin, etc. Entonces a nosotros nos llegó, por medio de la Universidad de Valencia, esa investigación. Y aquí les demuestro en este escrito del abogado, del profesor Birch, donde nos piden que hagamos el trabajo, y los ingleses, al revés de los españoles, los ingleses te pagan antes de hacer el trabajo, porque si no, no es válido el trabajo. Aquí normalmente en España trabajas y luego a lo mejor no te pagan, que ese es el inconveniente. Y esto fue la ropa que se le encontró, el machete con que se descuartizó y el tipo de madera que se quemó. Hay que tener en cuenta que Inglaterra, en esa zona, es una zona muy húmeda, muy lluviosa. Y después, eso son las maderas de las cercas, de las fincas. Las cercas estas tienen madera de castaño. Y no es lo mismo la madera de castaño que la madera de algarrobo o la madera de pino. Cada madera, cuando se incendia, y eso fue un ejemplo muy lógico en Ayotzinapa, no tiene las mismas calorías un tipo de madera que otra. Y esta apenas da calorías. De hecho, el cuerpo no estaba quemado en su totalidad. Es más, estaba impregnado de barro. Y si nos fijamos, un botijo, que el barro es un gran aislante, el botijo es un utensilio donde es capaz de mantener más de 10 grados de distancia, de diferencia entre la temperatura ambiental y la temperatura del agua. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues simulamos reconstruir el tema. Entonces, agarramos los puerquitos, los quemamos en ese tipo de madera,
y nos dimos cuenta que las larvas, muchas habían muerto, pero muchas seguían vivas. Entonces, ¿cuál fue nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis fue que las larvas entraron por la nariz, cuando luego hizo frío ya estaban dentro del cuerpo, y luego la energía cinética de la comida de las larvas, de la masa larvaria, se pareció mucho al calor que desprendían. Luego la temperatura ambiental no tenía nada que ver con la temperatura de dentro. Además, el profesor la temperatura la obtuvo de una estación meteorológica 25 kilómetros, luego no se parecía con nada. Entonces, lo que yo quiero decirles es que si usted hace así, consigue aumentar el calor en las manos. Pero si usted colocara las manos dentro de una bolsa de plástico, no disiparía el calor, con lo cual la temperatura de nuestras palmas sería muy diferente a la temperatura que encontraríamos en la calle. Y esto es como se buscó un puerquito de 17 kilos para que no tuviera grasa, para que no fuera un acelerante y que se pareciera más al cuerpo del fallecido. Y este es mi final. Muchísimas gracias. Permítame medio segundo. ¿Quieres abrir las preguntas y respuestas? No sé si podamos abrir un espacio de preguntas y respuestas, José Alfredo. En un momento está aquí. Sí, en un momento está el maestro por acá. Ah, gracias. No le conviene porque yo creo que no me va a poder robar nada. Oye, fíjate que no vamos a poder. Yo quiero Ya estoy aquí otra vez a sus órdenes para las preguntas que quieran, si lo consideran. ¿Cuántos hay? No sé si alguien tenga preguntas. José Antonio, ¿me haces favor de coordinar esto? Claro que sí. En primer lugar, maestro Alfredo, muchas gracias por la ponencia, como siempre, colaborando con la universidad. A quienes nos ven y nos escuchan, decirles que la Universidad de Londres tiene un convenio de colaboración ya de hace algunos años, trabajando directamente con el maestro Alfredo y actualmente con todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por la exposición, maestro. Es muy útil y muy pertinente para los temas que se trabajan de manera colegiada entre el Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín y el campus de la ciudad de Querétaro de la Universidad de Londres. Vamos a escuchar a continuación, si me hacen el favor, de indicar alguna participación, comentario, duda o pregunta que tengan sobre este tema y de existir, los vamos programando para que el maestro Alfredo nos haga el favor de contestar. Adelante, tienen el uso de la voz. ¿Quién lo quiere utilizar? Perdón, de los dos factores que usted considera que hacen que se descomponga más rápido un cadáver, sería, bueno, ¿cuáles considera usted que sean? El más importante de todos tiene que ver la humedad relativa, pero no está demostrado científicamente que es relativa también la colaboración. Lo que más importa, el mayor factor, es la temperatura. El mayor factor es la temperatura. Por eso es tan importante que seamos precisos en la toma de datos, porque esto, si los datos los tomamos bien, el científico es cuando lo va a poder interpretar debidamente. Y les puedo garantizar que si el estudio entomológico se hace bien, nos vamos de minutos prácticamente. Lo que pasa es que si es importante el laboratorio, es tan importante aún más el campo. ¿Cómo le diré yo? Imagínese que van a hacer un análisis de sangre a un paciente y tomamos mal la muestra. Pues vamos a hacer un estudio de microbiología y
y tenemos las uñas sucias y tenemos un ambiente sucio, pues evidentemente no se va a parecer en nada el resultado al resultado que esperamos. Esto es lo mismo, ¿eh? Muchas gracias. Disculpe, Sí. las larvas pueden degradar los tejidos duros de dentarios de los dientes. No, los dientes no. Los dientes se quedan ahí por años. De hecho, puedes encontrar restos de hace 2000 años y los dientes están intactos. Gracias. Otra cosa es que el diente tuviera una carie y sí puedan entrar dentro del diente, pero lo que es el esmalte y el marfil no va a ser tocado, como los huesos tampoco lo son. La diferencia que nosotros tenemos con los insectos es que nosotros tenemos un endoesqueleto y los insectos tienen un exoesqueleto. Entonces, el exoesqueleto del insecto tiene unos artejos y esos artejos hacen que tú puedas ver un artejo, una parte de un insecto o de una crisálida 1000 años después, ¿eh? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si me permite felicitarlo, bueno, me presento. Soy la licenciada Laura Huerta, directora de la licenciatura de Criminología y Criminalística ahí en la Universidad de Londres, y quiero felicitarlo ampliamente por su explicación tan precisa, tan increíble. Esta ciencia de la entomología es increíble porque obviamente en base a esto se puede esclarecer un presunto hecho delictuoso. Entonces, es increíble su estudio, es muy minucioso. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, maestro José Alfredo, ¿se tiene alguna medida especial? ¿Se está realizando alguna medida especial ahorita con esto de la pandemia para hacer realizar todo este tipo de experimentos? Gracias, maestro. No, vamos a ver, los experimentos no tienen relación con la pandemia, ¿eh? Los experimentos son unos experimentos de campo, porque es que el problema que hemos tenido siempre, mire, los hospitales hace 50 años solamente eran de médicos. Luego se le dio voz a la enfermería y luego se le ha dado voz a la higiene hospitalaria y a la ingeniería hospitalaria. ¿Por qué razón? Porque un cirujano, por bueno que sea, si se infecta, si el quirófano no está aséptico, va a ser un fracaso la intervención y por bueno que sea se le va a correr un riesgo innecesario al paciente. Esto es lo mismo. Nosotros hemos impartido esto en la UNAM también. Entonces, el fallo que hay es que se hacen grandes laboratorios solamente para científicos. Pero le vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si la muestra no llega allí como debe de llegar, no tenemos nada que hacer, no hay nada que hacer. Ya vamos sobre un dato erróneo. Por eso es tan importante enseñarles, por eso es tan importante el que el profesional vea el campo y como evidentemente no siempre se encuentra el cadáver y cuando se encuentra el cadáver tiene un derecho y un respeto, pues entonces lo tenemos que hacer con cosas que se parezcan. Y lo más parecido es el suido, el cerdito. Pero no tiene relación, perdone, con la pandemia, ¿eh? O sea, estos estudios se pueden hacer, además, no son estudios donde se hacen acumulando la gente. Yo creo que eso sería necesario que las secretarías de seguridad tuvieran esa línea porque es muy agradecido, porque cualquier policía agarra la muestra de las larvas. Luego, una de las prácticas que nosotros hacíamos y que hizo aquí la Policía Federal es que cada alumno se llevaba la muestra de larvas a su casa y les daba de comer y les iba midiendo la temperatura mañana y noche. Y entonces cuando el insecto se convertía en imago, ya sabía qué días había tardado. Y entonces restaba de los días del tamaño cuando lo había agarrado y sabía la data de la muerte del puerquito. Eso es lo mismo en el cadáver. Y eso es muy importante y no es costoso. Es que hay veces que pensamos que solucionamos los problemas haciendo grandes inversiones y no.
las inversiones, las mayores inversiones están en formar al personal. Muchísimas gracias, maestro. Lo felicito ampliamente. Muchas gracias por compartirnos todo su conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde. Gracias. Bien, gracias a quienes han participado. Si alguien tiene algún otro comentario, pregunta o algún tema que quiera referir aquí al maestro Alfredo, adelante. Buenas tardes, maestro José Alfredo. En lo personal quisiera agradecer por la conferencia, les soy muy honesta, yo soy licenciada en Derecho, mi nombre es Luisa Daniela Hernández Esquivel, soy colaboradora aquí en la Universidad de Londres, actualmente estoy aquí con el maestro José Antonio Ugalde, soy su asistente y muy próximamente estaremos en el Departamento de Vinculación Académica. Y bueno, la verdad, les soy honesta, del tema no sé mucho, a pesar de que mi licenciatura pues sí tiene énfasis en estos temas. La verdad es que yo no era algo que conociera o que supiera y agradezco mucho haberlo escuchado en esta importante ponencia porque me hizo conocer algo que a detalle no sabía, ¿verdad? Como la descomposición que hay en los cuerpos, cómo es esto de las larvas y todo eso, pues la verdad a mí se me hizo muy interesante y quisiera a título personal y a nombre de la universidad agradecer por su ponencia. Muchísimas gracias. A ustedes, yo también por la confianza y de todos ustedes, a los que conozco más es a José Antonio y a la rectora, que es como mi hermana, la quiero mucho. Gracias, muchísimas gracias. Importante ponencia, la verdad, muy interesante. Muchas gracias. Yo también te quiero mucho, José Alfredo, y nada más estoy un poco nerviosa porque no sé si hoy en la noche voy a soñar con larvas y cadáveres y puerquitos. Hasta que te acostumbras. Hasta que me acostumbre. Pues el problema que hay es que luego cuando vayas a una marisquería y pidas angulas, ya no las vas a comer. Vas a ver, cállate la boca. Te llamo el día de mañana para saludarte y actualizarnos, y ahora pues le dejo el micrófono aquí a José Antonio para que nos haga favor de despedirte. Muchas gracias, Ivonne, un beso muy grande, sabes que te quiero mucho. Bien, gracias a todos, especialmente maestro Alfredo, a Miguel, al equipo de trabajo del Centro de Prácticas Universitarias, decirle a quienes nos siguen en esta conferencia que tenemos una colaboración permanente con este grupo Lucía Botín, el grupo de prácticas universitarias, y decirles también que ya tenemos 17 estudiantes y egresados de la universidad inscritos a diplomados, a cursos, a talleres de este importante centro de prácticas. Los temas son muy variados, pero hay una especialización muy grande, una especialización a nivel nacional e internacional del cuerpo académico de Lucía Botín. Y pues invitar a todos, maestro Alfredo, para que se sumen a que conozcan la oferta académica que hay en vinculación entre la Universidad de Londres y el Centro de Prácticas Universitarias. Invitar a los maestros, aquí están algunos directivos acompañándonos, egresados también, especialmente del área de criminología y criminalística y en general de las ciencias forenses, que son las áreas en las que estamos practicando y que estamos trabajando de la manera que tú sabes que hacemos en la universidad. Desde luego invitarlos porque el maestro Alfredo es parte del cuerpo académico que imparte estos campamentos forenses para que se pueda llevar a cabo este conocimiento. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. En la página de la universidad los invitamos a que vean la oferta académica que hay con el centro universitario y también con la propia Universidad de Londres. Saben perfectamente que existe un liderazgo en la entidad y un liderazgo que queremos llevar al área nacional e internacional de la mano del Centro de Prácticas Universitarias. Muchas gracias, maestro Alfredo, es un gusto saludarte, escucharte. Muchas gracias. Ahorita solo nos podemos ver, nos podemos escuchar, ya habrá oportunidad de darnos un abrazo. Muchas gracias a todos por seguir esta transmisión y nos vemos el próximo miércoles en la siguiente conferencia. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José Antonio. Un fuerte abrazo. Hasta luego, maestro. Hasta luego, buenas noches a todos. Hasta luego.